Me alegro muchísimo que podamos seguir nuestra exposición de la palabra de Dios y hoy vamos a terminar el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Es esa historia que empezó con algo tan inocente como la sanación de una persona que durante 38 años estaba enfermo, yaciendo en los alrededores de aquella famosa piscina de Bethesda, no, el estanque de Bethesda, donde Jesús se tomó la libertad de sanar en un día de reposo, en un Shabbat, una persona que durante todo ese tiempo estaba enfermo. Era un Shabbat, era un día de reposo y esto automáticamente les puso en modo de alerta a los religiosos judíos. Y ellos acusaron a Jesús de haber quebrantado la prohibición de trabajar en un día de reposo. Esto fue la acusación principal y de paso acusaron también al recién sanado, porque él llevaba a su lecho, de haber quebrantado esa ley de no trabajar en el día de reposo de la misma manera. Les daba perfectamente igual que acaban de presenciar un auténtico milagro, todo el mundo lo sabía, todo el mundo conocía a ese hombre notorio en la ciudad de Jerusalén, pero ellos estaban en su forma de interpretar la ley de Moisés a su manera. Entonces acusan a Jesús, no solamente le acusan, sino en ese momento, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 5, ellos toman la decisión de quitarle de medio a Jesucristo. Jesús usa este incidente para dar un discurso proclamático. Y cuando digo proclamático, quiere decir, él habla aquí de algo tan fundamental como de su propio ministerio. Y le hemos visto insistiendo de que aquí no estamos hablando de una sanación cualquiera, como también la tenemos en el Antiguo Testamento, sino estamos hablando del Hijo de Dios, del Mesías prometido, llevando a cabo su poderío de una forma tan concreta que realmente la ciudad de Jerusalén hubiese tenido que romper en aplausos porque había llegado el momento del Mesías. Sin embargo, los religiosos no estaban conformes. Jesús, y esto fue lo que hablamos las últimas dos veces, le estás demostrando de que él no es uno cualquiera, no es un profeta más, sino él es el Hijo de Dios, lo cual quiere decir que él es Dios. Esto es el tema. Quiere decir que el que está delante del pueblo no es otro que Dios el Hijo encarnado. Y hoy, al final del capítulo 5, Jesús, que fue puesto, para decirlo así, en el banquillo de los acusados, da la vuelta a la tortilla. Y de acusado llega a ser el acusador. En vez de reo, él se convierte en juez. Y esto realmente es un acontecimiento, un cambio de acontecimientos espectacular, porque la manera como Jesucristo está argumentando realmente es un deleite. Vamos a leer, por lo tanto, este pasaje, que es un pasaje que cubre el resto de lo que queda del capítulo 5.
Vamos a dar lectura primeramente al texto porque es lo más importante, la palabra de Dios. Y voy a leer a partir del versículo 30. Dice así la palabra de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en mi nombre, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este estudio. Señor, una vez más te damos las gracias por poder leer tu palabra, y te pido, Señor, que yo pueda exponer esa palabra tuya con certeza y con exactitud. Ayúdanos, Señor, a entender ese pasaje de la mejor manera, y te pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo, que Él nos ilumine para que entendamos lo que nos quiere decir. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Tenemos aquí uno de los momentos de defensa de nuestro Señor Jesucristo más brillantes de cuantos hay en el Nuevo Testamento. Realmente, la gente normalmente, bueno, cierto tipo de gente está muy interesado en ese tipo de juicios públicos cuando hay una persona acusada em, em, delante de un juicio, y a veces pues los telediarios se llenan con lo que dice la defensa, lo que dice la acusación y todo esto. Y es fascinante hasta cierto punto de vista, porque realmente lo que está en el tapete es la verdad. ¿Quién lleva la razón? Ahora, lo que tenemos aquí en ese capítulo 5 es una de las defensas o de las apologías, si queremos usar esa palabra,
más brillantes de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se defiende aquí contra esas acusaciones y realmente lo que dicen esos versículos es digno de mención. Cada versículo que él dice, cada palabra que él dice tiene peso. Entonces, lo que tenemos aquí es lo que podríamos llamar los testigos del Mesías. Según la ley de Moisés, había que tener 2 o 3 testigos para testificar de la verdad. Esto se establece en Deuteronomio capítulo 19, en el versículo 15, donde se nos dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Realmente, en cuanto a la acusación de los fariseos, no había ningún testigo. En cuanto a la acusación de Jesucristo contra los que le acusan, él no solamente presenta 1 o 2 o 3 testigos, él presenta 5 testigos. Pero vamos por parte. Lo que tenemos aquí es una defensa brillante del testimonio de Jesucristo y es inapelable. El versículo 30 es el versículo bisagra. Él acaba de exponer de una forma brillante de que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y por lo tanto, no solamente es plenamente Dios, pero a la vez Él se somete a la voluntad del Padre. Esto no es una contradicción, como explicamos la última vez, sino es una consecuencia lógica de lo que es la doctrina de la Trinidad, una de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Esto es lo que Jesús nos dice. Quiere decir, Él escucha las cosas de parte de Dios, el Padre, y le escucha las cosas de lo que Él presencia. Y aún así, Él en todo momento depende completamente de su Padre Celestial, y esto siendo Dios a la vez. Y de esa manera, Jesucristo está juzgando. O sea, Él no está siendo juzgado, Él está juzgando. Y es lo más curioso que vemos en los versículos del Nuevo Testamento, que allí se nos presenta un Mesías juzgado por el pueblo y por las autoridades, pero en realidad es Él que está juzgando a todo el mundo. Y será juez, también tu juez y el mío, al final de los tiempos. Su juicio será justo, dice en el versículo 30, porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Y no busca su voluntad, sino busca ejecutar la voluntad del Padre. Ahora, llegando a ese punto, surge la pregunta, entonces, esto es lo que tú dices, pero ¿tienes pruebas? Tú pretendes ser el Mesías, tú pretendes ser el Hijo de Dios, pero danos pruebas. Y Jesús ahora está llamando a 5 testigos, uno tras otro, a aparecer delante de este tribunal imaginario. El primer testigo no es nadie menos que Juan, Juan el Bautista. Por cierto,
Me imagino que te habrás dado cuenta que la palabra clave en todo ese pasaje es la palabra testimonio. Pues sale aquí, yo no lo he contado, pero supongo que casi una docena de veces. Testimonio. ¿Cuál es el testimonio en favor de Jesucristo? Primer testigo, Juan. Y lo que acaba de decir, Jesucristo lo consta claramente en el versículo 31, lo constata claramente. Dice, bueno, si yo hablo algo por mí, claro, esto según la ley de Moisés no es aceptable. Así que vamos a dejar que los testigos hablen y den su testimonio. Primero, Juan. Aquí dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y no solamente Jesús lo sabe, sino también el pueblo lo sabe y también los religiosos lo saben, porque ellos sabían que el pueblo entendió que Juan el Bautista era un profeta y ellos mismos tenían que aceptarlo, por A o por B, o por miedo a no contradecir al pueblo o porque realmente estaban convencidos. Pero el testimonio de Juan estaba allí. Es un testimonio verdadero en los ojos del pueblo y en los ojos de los fariseos. Y Jesús les recuerda de lo que pasó en su momento. En el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Bueno, no voy a repetir esa historia, la hemos estudiado a fondo en Juan capítulo 1, 19 al 27 o el capítulo 3, 27 al 30. Él dijo claramente, este es el Mesías. Esto era el testimonio de Juan, aceptado tanto por el pueblo como por los religiosos. Ahora, Jesús dice una cosa que es sorprendente. Mm, yo no necesito el testimonio de un ser humano, pero se les voy a conceder que ustedes, señores religiosos, fariseos, saduceos, estudiosos de la ley, necesiten un testimonio humano. Vale, pues yo les concedo esto, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, lo cual quiere decir, yo como Mesías, no me hace falta que ningún hombre testifique de mí, pero si ustedes quieren un testimonio de un hombre, pues allí tienen el testimonio de Juan. Y les concedo esto precisamente para que vosotros seáis salvos. Lo cual quiere decir, si necesitan alguna prueba, allí tienen la prueba de Juan. Y mejor que le crean a Juan, aunque yo no necesito ese testimonio suyo, testimonio de un hombre, si ustedes lo necesitan, atiéndanlo. Quiere decir que él habla de mí. Por lo tanto, si le escuchamos a Juan, entonces vamos a conocer al Mesías. Entonces, si depositamos nuestra fe en él, seremos salvos. Esto es la concesión que Jesús les hace. Y además les dice que él era antorcha que ardía y alumbraba, una voz en el desierto, una voz en las tinieblas, que hablaba de la importancia de reconocer a Jesucristo como el Mesías enviado por Dios, la esperanza de siglos. Y ustedes lo han aceptado como tal.
¿Se acuerdan? Esto es el argumento de Jesucristo. Por un tiempo, ustedes se regocijaron en su luz. Ahora, Jesús sigue. Bueno, si queremos, esto es el primer testigo. Es un testigo humano, pero yo tengo un testigo incluso más interesante. Porque a lo largo del Talmud, a lo largo de esos escritos judíos, y no solamente eso, sino a lo largo de los profetas, se nos dice que el Mesías cuando venga tiene algunas credenciales. Y esos credenciales son las obras que él está haciendo. Y por eso Jesús llama al segundo testigo, para decirlo así. Va de menor a mayor. Dice, yo tengo mayor testigo que el de Juan, porque esto no es un testigo humano. Son las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Quiere decir que eso que, que se acaba de ver en el estanque de Bethesda, que una persona paralítica se levante, lo que se ha visto en otras ocasiones, los milagros que yo he hecho, sanando a leprosos, sanando a ciegos, sanando a gente a sordos que no podían escuchar, estos son señales del Mesías. Yo pongo la libertad para los presos. Esto cumple el capítulo 61 de Isaías, igual como Jesús lo había dicho claramente en la sinagoga de Nazaret. Estas son mis obras y estas obras hablan claramente en mi favor. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Quiere decir que yo soy el Mesías. Ahora, si esto no es suficiente, vamos a llamar al testigo número 3. Y el testigo número 3, ahora, agárrense bien, no es otro que Dios el Padre mismo. Y esto lo vemos en el versículo 37, como Jesús empieza también, ¿vale? Otro testigo. Empezamos con Juan, pasamos por las obras que yo hago, que son obras de Dios mismo, y en tercer lugar, por si acaso, está el testimonio de Dios el Padre. ¿Puede haber un testigo aún mayor? También el Padre que me envió ha dado testimonio de ti. Ahí sale esa palabra otra vez. Ha dado testimonio. ¿Dónde? Un testimonio audible para mucha gente en el momento cuando Jesús empieza su ministerio sometiéndose al bautismo de parte de Juan. Allí empieza formalmente su ministerio y se escucha una voz divina desde el cielo. Algunos, pero no todos. Pero los evangelios dan testimonio de que se escuchaba la voz de Dios. ¿Nunca habéis oído su voz? Ni habéis visto su aspecto. Y sin embargo, Dios lo dijo desde los cielos, esto es mi Hijo escogido, en él tengo benevolencia. Ellos no escucharon bien, parecían que escuchaban un trueno. Bueno, este es el problema de los religiosos. Sí, con tanta religión son incapaces de discernir la voz auténtica de Dios. Esto es el problema de cualquier persona religiosa. Y a ellos le pasó lo mismo. Por eso Jesús dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no queréis, creéis. Esa palabra no tiene correspondencia dentro de vosotros. Y esa es la razón, porque incluso escuchando la voz de Dios,
no lo podéis escuchar. Esto es el problema de cualquier persona que una y otra vez escucha las mismas cosas. Y parece que sí lo escucha físicamente, pero no se le queda. Son personas que siempre están estudiando, pero nunca aprendiendo. Es una de las características más trágicas que puede existir en el mundo. Con tanta religiosidad son incapaces de escuchar la voz de Dios. Con esto llegamos al cuarto testigo. Y el cuarto testigo es un testigo inapelable. Entonces, si hemos hablado de Juan, hemos hablado del testimonio de los milagros de Jesucristo, hemos hablado del testimonio de Dios que dijo que esto es mi hijo, en él tengo complacencia. Ahora queda la escritura. Las escrituras, los fariseos, los escribas, ellos tenían la idea de que solamente escudriñando las escrituras, estudiando las escrituras, algo se les pegaría. Y por esa razón tendrían vida eterna solamente estudiando. Es una idea, por supuesto, completamente errónea. Tú puedes estudiar la palabra de Dios las 24 horas a lo largo de toda tu vida y no enterarte de nada. Porque tus propios filtros te impiden escuchar la voz de Dios. Y esto fue el problema realmente de esa gente. Tenían sus propios filtros. Estaban todo el santo día memorizando la Torá, escudriñando las escrituras, llevando a cabo debates bizantínicos sobre pormenores que realmente no tienen importancia ninguna, y ellos pensaban que solamente por esto, porque llevaban todo el santo día la palabra de Dios en la boca, algo se les pegaría y tendrían la vida eterna finalmente por esa razón. Pero la vida eterna no se consigue leyendo la Biblia. La vida eterna se consigue de otra manera y eso es depositando su fe en Jesucristo. La Biblia no es la Biblia no es un medio para hacernos más sagrados. La Biblia no es un fin en sí mismo. La Biblia es simplemente un testimonio acerca de la verdad revelada divina. Aquí dice, escudriñar las escrituras. Sí, eso no está bien. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bueno, lo que acaba de decir, que ellos pensaban que solamente estudiándolo, esto automáticamente les daba el estatus de persona espiritual de primera categoría. Y es una pena porque no es así. No es así porque hay mucha gente que está estudiando la Biblia y está escuchando los sermones de turno y están acudiendo a las iglesias todos los domingos y no entienden nada. Están más ciegos que un murciélago en una cueva oscura. Realmente es una tragedia. Y nuestras iglesias están llenas de ese tipo de gente religiosa, pero gente que no entiende nada. Porque las escrituras de qué dan testimonio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que tú estudias la Biblia, fariseo? ¿Cómo es posible que tú te sepas el Tanaj, el Antiguo Testamento de memoria, y llegas a la conclusión de que Jesucristo no es el Mesías? ¿Cómo puede ser? ¿No te das cuenta que desde Moisés hasta el último de los profetas se da testimonio de Jesucristo? El que no entiende que la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, da testimonio de Jesucristo, no entiende nada.
Y sin embargo, cuando te das cuenta de que la Biblia habla de Cristo en cualquier libro, en cualquier pasaje, que Cristo es el centro del Antiguo Testamento, si tú no entiendes esto, no tienes nada, pero si lo entiendes, tienes la llave de todo. Se te abran las puertas del paraíso de par en par. Entonces, antes de llamar al último testigo, Jesucristo habla de la condición espiritual de ese tipo de gente religiosa. Les pone, para decirlo, el espejo por delante antes de darle a la puntilla con el quinto testigo. ¿Qué tipo de gente son ustedes? No queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. En otras palabras, no es por falta de pruebas, sino es por falta de la corrupción del tribunal mismo. Ustedes se arrogan a ser jueces sobre mi ministerio. Quiere decir que ustedes tienen la mente torcida, retorcida, no son calificados, no tienen la calificación para ser juez. Y esto me recuerda mucho tanto a mucha gente religiosa de hoy en día, son exactamente iguales que hace 2000 años, pero también de mucha gente que no se considera religiosa, sino más bien secular, atea, agnóstica. Ustedes juzgan, ¿no? Jesucristo no puede ser el Hijo de Dios porque A por P, por C, por D. Pero déjame hacerles una pregunta. ¿Ustedes en qué categoría caen ustedes para hacer ese tipo de deliberaciones? ¿Son ustedes moralmente en condiciones de emitir un juicio? ¿O no es más bien el caso que ni siquiera ustedes son capaces de vivir sin sus propias leyes morales? Esto se llama moralismo. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiere decir, rechazáis al mismo Mesías y el resultado será que al final os quedáis con las manos vacías. Punto. Esto será el final de la historia. Y estar en ese tipo de tesitura, siendo corruptos en mente y en vuestras acciones, os erigís como jueces sobre mi ministerio. ¿Qué cosa más absurda? Jesucristo dice, no, no es que yo busque el aplauso, no, no busco el aplauso de nadie. De hecho, dice el versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Ojalá pudiese decir esto cualquiera que se entiende como seguidor de Jesucristo, cualquiera que predique su palabra. En ese tiempo donde estamos anhelando el aplauso del mundo, el reconocimiento de nuestros gobernantes seculares podridas hasta la médula, el aplauso del mundo, el reconocimiento oficial, que una autoridad política diga algo positivo sobre el Evangelio y nos sentimos como nos hubiesen ascendido a la gloria. ¿En serio? ¿Tú necesitas este tipo de reconocimiento de parte de gente corrompida hasta la médula? El evangelicalismo moderno ha bajado realmente a tan profundidad como
prostituirse a sí mismo para recibir un poco de aplauso de este mundo. Y yo lo he dicho muchas veces y me vuelvo a reafirmar en esto. Si el mundo nos aplaude, si el mundo te condecora, te da premios, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes que preguntarte qué es exactamente lo que has hecho mal. Y estoy muy en serio con esto. Gloria de los hombres no recibo, porque nos trae sin cuidado. O sea, ¿para qué me sirve que el primer ministro, el presidente o el rey de tal nación o estado me dé un reconocimiento? Si yo lo recibiese, me tendría que preguntar qué es lo que he hecho mal, qué se ha malentendido. Yo no recibo gloria de los hombres. Ojalá esto, cualquier pastor evangélico, cualquier persona que predica la palabra, lo tomase en serio. Mas yo os conozco y no tenéis amor de Dios en vosotros. O como se suele decir, se os ve el plomero. Yo sé lo que hay dentro. Yo no me dejo engañar por vuestras frases piadosas, por vuestra apariencia de personas santas. Sois moralmente corruptos hasta la médula. Intentáis de esa manera ponerme a mí bajo escrutinio. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto ha pasado una y otra vez. El protagonismo en el mundo evangélico realmente no tiene límites. Gente que se autoproclama profeta. Gente que se autoproclama persona importante. En su propio nombre. Sí, yo predico a Cristo. No, tú no predicas a Cristo. Habría que decir a mucha gente, si no te predicas a ti mismo, a tu propia soberbia, al monumento de tu propio ministerio donde te han subido al pedestal. Humíllate y piensa realmente hasta qué profundidad has caído. Tantos vienen en su propio nombre y a esos recibimos. Jesús sigue ese análisis del carácter moral de esa gente, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene de Dios único? Es esa endogamia espiritual, echándonos flores mutuamente, dándonos títulos mutuamente, llamándonos reverendos, obispos, su excelencia, y vete tú a saber qué más títulos que tenemos. Abominable delante del Señor. Y hay de ti si te olvides a mencionar mi título de doctor o de maestro. Yo tengo aquí, pues, media pared empapelado de no sé qué certificados. Yo quiero ser honrado, por favor. ¿No nos damos cuenta? Con esa titulitis enfermiza que tantas veces nos caracteriza, ¿esto creemos realmente que podemos impresionar a Dios con esto? Recibís gloria los unos de los otros. Y hay de ellos si se olvidan de mencionarme mis derechos de autor.
mis credenciales, todos los estudios que he llevado a cabo, todos los libros que he escrito, que no se olviden ni de uno, porque el mundo protestante se va abajo si a mí no me honran. Ese tipo de orgullo, soberbia académico y no tan académico que hay en nuestro círculo realmente es vomitivo. Y no puedo usar ninguna otra palabra. En Jesucristo no vamos a encontrar la justificación de este autobombo que tantas veces se lleva a cabo. Buscar la gloria los unos de los otros. Y ahora viene la puntilla. Ahora Jesucristo presenta el último testigo, que es Moisés, porque precisamente ellos, los religiosos, le acusaban en nombre de Moisés, la suprema autoridad. Ahora, ¿qué pasa ahora? De ser acusado, Jesús ahora se ha convertido en juez y llama al testigo de la acusación en su defensa. Versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Yo, lo que Jesús dice es, no. El que lo va a hacer. Yo soy juez, ¿vale? No vamos a confundir las cosas. El que acusa no es el juez. El juez dicta sentencia. El que va a acusaros es aquel que supuestamente es el testigo de vosotros, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y Jesús dice, pues si creyeseis a Moisés, me creyereis a mí porque de mí escribió él. En muchos lugares. El lugar más famoso, Deuteronomio 15, versículo 15, versículo 18, y muchos lugares más. Moisés escribe del Mesías. Moisés os acusará si no os arrepentís, y la sentencia va a venir de parte del Supremo Juez sobre todas las cosas. Vosotros usáis las escrituras como un deporte intelectual, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Creer lo que está escrito, la cosa es tan sencillo. Y lo que está escrito realmente nos pone a cada uno de nosotros en su lugar. Somos realmente seres que solamente podemos clamar por misericordia. Y no te alegres demasiado pronto. Puedes decir, vale, pues ahora se le ha dado a los religiosos con queso. Pues mira, tan fácilmente nosotros, tú y yo, podemos convertirnos en uno de ellos. Lo que tenemos aquí es una llamada a la humildad. Jesús nos quiere demostrar que en Él hay vida eterna y no busques donde no lo encuentres. Jesús quiere destruir toda tu religiosidad para que le encuentres a Él. Humíllate delante de Él, ríndete delante de Él. Yo sé que esas palabras no son muy populares en nuestro tiempo. No vas a salvar tu honor, no. Lo único que te queda es una rendición incondicional. No honrosa, deshonrosa. Si no llegas a ese punto, no hay nada que reclamar. Delante del tribunal divino, como hemos visto, no tenemos ni pizca de oportunidad para defendernos. Solamente nos queda apelar a la gracia divina. Y la gracia divina nos llega a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y creo que ahora entendemos mejor ese capítulo 5, un monumento para entender quién es Jesucristo, qué es lo que hace y quién manda aquí. Vamos a orar.
Señor, gracias una vez más por la posibilidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que este pasaje que acabamos de escuchar haga un impacto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra pequeñez. No somos nadie ni podemos jactarnos delante de ti en nada. Pedimos que tú bendigas esa predicación de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.